Juegos, demás cosas. Y una de las cosas que queremos que te lleven este campamento no solamente es la diversión, el conocer amigos, sino también el hecho de que puedas escuchar una persona que ha transformado nuestras vidas. Y lo ha hecho de una forma tan impactante de que solamente una persona así lo puede hacer. Y esa es la persona de Jesucristo. Y hemos escuchado testimonios y seguramente lo ha hecho en su propia vida también. Así que esta mañana tenemos a Stacy. Ella es de Atlanta y va a compartir cómo Cristo transformó su vida. Buenos días. Good morning. My name is Stacy, Me llamo Stacy, and I'm from Georgia, soy de Georgia and I'm just going to give my testimony. y quiero compartir con vosotros mi testimonio. So I grew up in a very loving family with two parents and a sibling. Nací en una familia muy buena, una familia amorosa, con mis padres y un hermano. And we went to church every Sunday and then every Wednesday night for youth group. Y cada miércoles en la noche yo iba al grupo de jóvenes y cada domingo íbamos a la iglesia. And so I grew up knowing the Lord. Así que crecí escuchando de Dios y de la palabra de Dios. But there's a difference in knowing the Lord and having Him be Lord of your life. Y hay una diferencia muy grande que quiero que sepas. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios personalmente. But I didn't know that back then. Pero yo no sabía eso en mi tiempo de juventud. So I read my Bible and I went to church Así que yo leía mi Biblia y iba a la iglesia. and went through middle school, loving God. Así que ahí pasé por el tiempo en el instituto, amando a Dios, And through high school until I got to college. y después fui al bachillerato hasta que llegué a la universidad. In college, I didn't go to church because I had all the freedom. Y cuando ahí salí de casa y fui a la universidad, ya dejé de ir a la iglesia, porque ahí yo ya era libre. So in college, I partied a little bit and went out a little bit. Así que comencé a salir a discotecas y a juntarme con amigos allí que quizás no eran tan buenos. But I thought I was good. Pero yo seguía pensando que yo era bueno. I mean, for me, I went to church, I read my Bible, I went out a little bit, I went to church when I went home in college, but not in college. Y yo decía, bueno, pero a ver, yo leo mi Biblia, estoy intentando ser una buena cristiana, sí, bueno, salgo de fiestas y en las discotecas, pero bueno, yo voy a la iglesia cuando vuelvo a casa y visito a mis padres. So I thought that I was a good girl. Así que yo pensaba que era una buena chavala. And then I met my amazing husband, who is like a lifeguard. Sí. Así que en ese tiempo conocí a quien es mi esposo hoy, que es el salvavidas, el Baywatch. Yo lo agregué. And then we had started having children when I was 27 and started going to a church called River Point. Así que nos casamos y tuvimos hijos y comenzamos a ir a una iglesia que se llama River Point. So I was 33 actually when we started going to River Point. Así que ya estaba en mis 33 años de edad cuando comenzamos a ir a esta iglesia. And that church was very different than the church that I grew up in. Y esta iglesia era completamente diferente de la iglesia a la cual yo había crecido. They love the Lord, and you could tell there was something different about them. Ellos no solamente decían que amaban a Dios, sino lo mostraban en sus vidas y vivían a Dios de una forma diferente. And I wanted more of that, but I didn't know what that looked like. Y yo quería tener eso, pero realmente no sabía cómo. So I went to the church office one Monday and literally fell on my knees and said, I don't know what you have, but you love like Jesus, and I want that. Así que un lunes fui a las oficinas, ahí donde estaba el pastor y el resto de las personas que trabajan en la iglesia. Llegué allí y abrí mi corazón y dije, yo no sé qué vosotros tenéis, pero tenéis un amor por Cristo que yo no tengo y yo necesito eso. So I gave my life to the Lord at that moment and said, I surrender everything. Y dije, sabes, yo necesito tener lo que vosotros tenéis, así que en ese momento dije, Dios, yo no sé qué es lo que ellos tienen, pero yo quiero tenerlo, así que quiero darte mi vida y quiero tener el amor que ellos tienen por ti y la forma como lo muestran. So He was not only
my Savior, but He was the Lord of my life, and I let Him rule my life. I asked Him every decision and every thought that I had. Así que la diferencia desde ese momento era no solamente Jesús era mi Salvador, sino que desde ese momento comenzó a ser el dueño de mi vida. Cada decisión que tomaba, no la tomaba primero, después le consultaba a Dios. Primero consultaba a Dios para tomar una decisión. So I look back at that now and realize that I had the happiness growing up. I grew up in with my great childhood, and I had happiness. But once I gave my life to the Lord, I had joy. There's a big difference. Y sabes, cuando crecía, yo puedo mirar para atrás ahora y me puedo dar cuenta de que, bueno, quizás era feliz cuando crecí en mi familia, yendo a esa iglesia y en esa relación que conocía de Dios, pero mi vida fue completamente diferente cuando entendí de que Dios no solamente quería ser mi Salvador, sino el Señor de mi vida. Le di mi vida y comencé a realmente tener gozo en la vida, no solamente felicidad, y solamente Dios me podía dar eso. So growing up, I let my pride get in the way, and I let my pride thinking I was a good girl and I didn't do a bunch of stuff and I didn't go do drugs, I didn't do all that stuff, so I must have been a good girl. And I let all that get in the way of letting Jesus be Lord of my life. Así que lo que hice, pensando para atrás, yo decía, sabes, realmente lo que fue el orgullo de pensar de que yo no era tan mala, no había hecho drogas, no me había comprometido con muchas cosas que pueden destruir mi vida. Así que cuando yo me miraba frente a Dios, yo decía, bueno, pero yo soy buena, está bien, soy salva, no hay un montón de cosas que yo hago, por lo tanto, yo voy a controlar mi vida. Pero me di cuenta de que era simplemente el orgullo de no dejar a Dios ser el dueño de mi vida. Y me perdí de muchísimos años de tener gozo en que Dios sea el Dios no solamente el Dios de mi vida, y no solamente de tomar decisiones y considerar a Dios algunas veces. So I just want to challenge you to let Jesus be Lord of your life now, while you're 13, 14, 18, 21, rather than waiting until you're 33 to find the joy, because it's amazing and I would not go back. Y saben, lo que quiero desafiarte en esta mañana es a considerar, cuando tienes ahora 13, 14, 15, 18, eres muy joven, considera ahora de que Dios solamente puede darte gozo, es solamente Él que lo puede hacer. No esperes hasta que tengas 33 o 35 años. Hazlo ahora. Deja a Dios ser el dueño de tu vida. Thank you. Gracias. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Toda esta semana hemos escuchado a Samuel. Ha sido un tiempo refrescante escuchar la palabra de Dios, de ministrar nuestros corazones. Así que vamos a orar antes de escuchar al pastor Samuel pasar adelante. Y quiero pedirte una cosa. Sabes, el calor sabemos, pero cada vez que se habla la palabra de Dios, lo creas o no, lo entiendas o no, o tengas disposición o no, sabes, Dios tiene un plan para tu vida. Y los planes de Dios para tu vida son mucho mejores que lo que tú tienes. Sabes, los planes de Dios, no te llegan por email, no te va a llegar por Instagram, no te va a llegar por Facebook. Sabes, Dios habla a través de su palabra. Y Dios utiliza personas, y ha utilizado muchísimas personas en tu vida y en mi vida. Pero este es un tiempo muy importante, así que te animo a que puedas abrir tus oídos, escuchar. Y para aquellos que quizás todavía están diciendo, bueno, yo no sé todo esto, el negocio entre Dios, yo no sé qué, como te decía el lunes, si todavía estás considerando algunas cosas, tienes preguntas, ora en tu corazón y dile, Dios, háblame. Y deja que Dios se encargue de cómo lo va a hacer. Escucha la palabra de Dios, Dios te va a hablar. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por cada joven que está hoy esta mañana aquí, gracias por cada uno de los que estamos aquí hoy. Padre, gracias por poder hacerlo libremente. Gracias también, Padre, porque has dejado tu palabra para poder conocerte más, para poder saber, Dios, cómo tomar decisiones sabias en nuestra vida. Padre, también utiliza este tiempo en la vida de Samuel, gracias por su vida, su familia, su testimonio. Y pido, Padre, que hables a nuestros corazones en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Samuel. Fuerte aplauso para él.
Buenos días, Chusma, ¿cómo estáis? ¿Bien o qué? ¿Sí o no? Bueno, me alegro de volver hoy a compartir con vosotros lo que el Señor ha puesto en mi corazón. A ver si hoy conseguimos que cada uno de vosotros no sea un trozo de carne detrás de un móvil. Lo siento. A ver, algunos que se pegan ahí al móvil durante la predicación, que a mí no me han soplado. Es casi imposible. Así que vas a mirar al que está a tu lado. Si lo pillas, levantas la mano y me lo señalas y yo voy corriendo donde está él. Le hago 4 preguntas a ver si está siguiendo el mensaje y entonces ya lo pillamos. Muy bien. El juego de la noche estuvo chachi, me divirtió mucho. ¿Sabes lo que mejor, lo que más me gustó? Que no gritabais. De vez en cuando. Pero estuvo muy bien, muy divertido. Felicito a Nubia que lo preparó con mucho cariño. Muy bien, la verdad que lo disfruté mucho y supongo que vosotros también. Algunos todavía veo que tienen marcas por ahí de rotulador. ¿Sí? Están marcados todavía. A mí me toca estar aquí en la prueba de los versículos. Ponte en pie. Este muchacho sudaba cuando tenía que aprenderse los versículos. Ponte en pie. Este no solamente sudaba, es que la camiseta la tenía empapada de sudor por memorizarse los versículos. ¡Wow! Pues no, pero se lo aprendieron bien, lo hicieron muy bien y todos lo hicieron muy bien. Solo que ya tienen un reto. El reto es memoriza la palabra de Dios, léela, toma versículos y entonces empieza a memorizarlos. Hombre, es muy fácil aprenderse el versículo de Juan, no me acuerdo ni dónde está. Juan 11:34 creo que dice, Jesús lloró. 35. 11:35. Dice, Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. Pero a ver quién en el año que viene viene. El año que viene viene. El año que viene coma bien aprendido con el Salmo 119. Le regalamos todo el merch. Así que el año que viene, Salmo 119, todo el mundo aprendidito. A ver, una pista. ¿Quién sabe? El Salmo 119 es un salmo que habla de un tema concreto, de una cosa concreta. ¿Quién lo sabe? Levante su mano. No lo digan, levante su mano. El Salmo 119 habla de un tema concreto. ¿Quién sabe qué es lo que es ese tema concreto? ¿Cuál es el tema? ¿Vale, Marcos? ¿Quién más lo sabe? Noemi. ¿Tu nombre es? Raquel. Bueno, vamos a dar la oportunidad por ese orden. Marcos, ¿cuál es el tema de la Salmo 119? La palabra. ¿Estás de acuerdo? ¿Era eso, Noemi? Entonces, el tema central del Salmo 19 es la palabra. Entonces, es una repetición constante sobre la necesidad de la palabra de Dios y lo que significa la palabra de Dios. Por ejemplo, hay algunos versículos claves en ese Salmo 119, como por ejemplo uno que dice, el Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuántos se lo sabían? Vale, si explicamos brevemente ese versículo, y esto no es la predicación, esto es un regalo que hoy estoy haciéndose. Si observamos bien ese versículo, si lo miramos bien, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué venció Jesús? Me acaba de picar un mosquito, macho. ¿Con qué venció Jesús a Satanás en el desierto? ¿Con qué le venció? Con la palabra. Vale, pero ahora voy a hacerte otra pregunta, a ver si te la sabes. ¿Con qué atacó Satanás a Jesús en el desierto? Con la palabra. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo que guardar
la palabra en mi mente y en mi corazón para no pecar contra Dios. Porque cuando venga Satanás a atacarnos, que Satanás no se va a presentar con los cuernitos, con el tridente y con la cola ahí arrastrando, no. ¿Vale? De un amigo que a Satanás le llama el del ramito. Satanás no se te va a presentar así, se te va a presentar con cosas muy bonitas. Porque, a ver, ¿cuántos teníais miedo o cuántas o cuántos teníais miedo ayer a los asustadores esos que estaban por ahí? Está bien, muy bien. Satanás nunca se presenta así. Ni siquiera te avisa con la musiquita. Cuando Satanás se presenta, lo que hace es que se presenta con algo muy bonito. Y algo por lo cual ese versículo que yo también soné, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, es porque en aquel tiempo la gente no iba con una Biblia bajo el brazo como vamos nosotros, ni la tenían en el móvil como la tenemos hoy en día. La gente tenía que memorizar la escritura para no pecar, porque no podían llevar aquellos rollos tan grandes que estaban ahí, no los llevaban debajo del brazo. Dice, no, me voy al culto y me voy con el rollo debajo del brazo. Y si llevaban el rollo, que si la posibilidad de que alguno lo pudiera llevar, solo podían llevar algunos versículos, algunos textos pocos, cortos, no podían llevar todo el texto bíblico como lo tenemos hoy. Es una bendición tener la Biblia hoy en su totalidad. Es una bendición. Y es una bendición tremenda todavía más tenerla en el iPhone, tenerla en el móvil. ¿Por qué? Porque puedes leerla, porque puedes meditarla. Hay programas de estudio, hay programas de lectura, hay programas de devocional, hay programas de esto, de lo otro. Hay un montón de herramientas. Y si solamente lo tienes y también tienes la hora silenciosa, estupendo. Úsalo. Memoricen la palabra de Dios. Entonces cuando Satanás te ataque, no vas a poder decirle, bueno, Satanás, espérate un momento, vamos a hacer una cosa. Vale, está bien que me estás atacando, muy bien, vale, ya, estoy preparado para hablar, vale, pero espérate un momento, vale, me voy a preparar, espérate un momento, espérate. Un segundito que voy a ir a buscar mi Biblia. Nadie hace eso, porque Satanás no va a esperar por ti. Es más, si sales huyendo, ya estás mostrando que estás siendo derrotado. Es más, eso todavía el que corre, hasta todavía puede ser una buena señal. Pero quien no, se queda y pelea desarmado. ¿Iría un soldado a una batalla, a una guerra, iría desarmado? ¿A enfrentarse al otro ejército, iría desarmado? No. Pues esto es lo que pasa con mucha gente que dice que ama a Dios, pero no estudia, medita, memoriza las Escrituras. Porque si no lo haces, vas desarmado cada día a una batalla. ¿Vale? Muy bien. 112, llamada de emergencia. Me está picando lo del mosquito vicioso. Bueno. No quiero spray, lo que quiero es matar al mosquito. Vale. Estamos con 112, llamada de emergencia. Y hay una cosa que muchas veces hemos olvidado en un plan de evacuación. En los institutos, en los colegios, hacéis eso que se llama un simulacro de plan de evacuación. ¿Sí? ¿Lo recordáis? Ese día mola, no me digas que no. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque no hay que hacer nada, no hay clases. Tenemos un plan de evacuación. Pero date cuenta que la importancia de un plan de evacuación. Si no hubiera un plan de evacuación, salir de un edificio sin tener conocimiento de qué es lo que hay que hacer es peligroso. Yo te hago una recomendación. La próxima vez que hagáis un plan de evacuación, vale, muy bien, súper divertido, no hay clases, vale, súper. Pero poned atención a lo que se dice en ese plan de evacuación. Cuando montamos en un avión, también hay un plan de evacuación. Es cuando vemos ahí a las azafatas o al azafato, lo vemos ahí haciendo, ¿sí? Se ponen el chalequito ahí, todo ese rollo, ¿sí? Muchas veces, como hay alguno que esté acostumbrado a viajar, por lo menos no asiduamente, pero una vez al año, 2 veces al año más o menos, ¿sí? Vale. Claro, ya no le ponemos atención, porque lo hemos visto tantas veces, pensamos que no lo sabemos, pero no lo sabemos. Necesitamos poner cada vez atención, porque a veces los planes de evacuación a veces cambian. Generalmente en un avión no suelen cambiar mucho, pero
En otros días, en otros lugares sí. A veces las salidas de emergencia cambian de lugar. A veces, como hay que evacuar el edificio, cambia de estrategia. Necesitamos tener una estrategia para que cuando se llama 112 en caso de emergencia pueda salir. Ah, por cierto, otra de las cosas que solemos hacer cuando hay una evacuación es que siempre hay una cosa que siempre te dicen. No corras, vale, muy bien. Otra cosa que se dice. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Mañana hablaremos de no cundir el pánico. Mañana hablaremos de eso. Pero hay otra cosa que te dice. No cojas nada. No cojas nada. ¿Vale? Déjalo todo. Yo no sé lo que hacías tú cuando había un plan de evacuación, pero lo que hacía yo es que yo recogía todas mis cosas, me metía en la mochila, me las colgaba y me iba. ¿Por qué? Porque yo decía, son mis cosas. Son mis cosas. Entonces, siempre dejamos algo atrás. No, en la plata de evacuación yo lo cojo todo, lo llevo claro. Cuando estás en la paga dinero. Y tú sabes que a tus padres le ha costado dinero, un esfuerzo. Y dejar eso allí para que no tenga después, pues no. El móvil, ¿cómo voy a dejar atrás el móvil? Señor, por favor, qué pecado. El caso es que tenemos que tener un plan de evacuación. En medio de un montón de situaciones que vivimos, tenemos que tener un plan de evacuación. Y para tener un plan de evacuación, necesitamos saber que hay que dejar cosas atrás para poder salvar la vida. A veces por querer coger algo que se quedó atrás, podemos perder la vida. Por cargar algo que no queremos dejar, a veces perdemos la vida. Te digo una cosa, en el plan de evacuación de tu vida, necesitas primero tener la estrategia, y la estrategia es Jesucristo. Necesitas tener al Señor como estrategia en tu vida. Y la segunda cosa, si quieres la estrategia y quieres salvar la vida, tienes que dejarlo todo atrás. Porque como quieras llevarte algo de la vida pasada, nunca vas a poder tener un plan de evacuación exactamente como Dios lo planeó. No necesitas confiar tu vida en nada más. Lo único que necesitas es decirle a Jesús: Jesús, te necesito, la estrategia que tú me das en tu palabra, eso es lo que yo necesito para poder salvar mi vida. ¿Entendieron esto? ¿Lo entendieron? ¿Hay alguien que no lo entendió? Vale, estupendo, gracias. Entonces, quiero que vayamos a un pasaje en la Biblia. Ábrelo, Hechos 17, del 16 al 34. El pasaje es un poco largo, pero necesito leerlo para que comprendáis. Así que lo voy a leer yo. Voy a ser un poco ligerito leyéndolo. Así que te pido por favor que lo sigas en tu Biblia, ¿sí? Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho:
porque linajes suyos somos, siendo pues linajes de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya no te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces Pablo salió de medio de ellos, pero algunos de los que se habían juntado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Lo que hemos leído aquí es acerca de la necesidad de tener un plan de emergencia. Y los atenienses no lo tenían. ¿Por qué no lo tenían? Porque ellos decían, en caso de emergencia espiritual, en cuanto a las divinidades, en cuanto a quién es Dios, en cuanto a lo que ofrece y demás, ¿qué hacían ellos? No estando seguros absolutamente de nada, ¿qué hacían? Tenían muchos dioses. Lo que acabamos de leer es que ellos tenían muchos dioses. ¿Por qué? Porque si uno fallaba, ¿qué pasa? Pues cogemos a otro. Entonces, ¿qué está mostrando eso? Está mostrando inseguridad. ¿Qué está mostrando eso? Está mostrando que hay gente ahí que no tiene seguridad en cuanto a qué es lo que va a pasar con su vida. Entonces, digamos que eso es como una feria con una oferta. ¿Quién da más? ¿Quién es el Dios que ofrece más? Porque a ese es el que me voy. Y si alguno me falla en algún momento determinado, lo abandonaré por otro. ¿Quién da más? Y quiero decirte algo, vivimos en un mundo en el que se ofrece lo mejor y todos buscan lo mejor. Lo que es complicado es buscar la unión de las dos cosas. Y evidentemente no te voy a vender la moto, no te voy a decir que hay un montón de cosas que son buenas y que lo que tú buscas es lo mejor. Lo que te voy a decir evidentemente es que Jesucristo es la mejor propuesta y Jesucristo es lo que tú necesitas. No te voy a engañar, pero nadie nunca se satisface con toda la oferta que la sociedad tiene. Y una de las maneras en las que nosotros descubrimos que somos parte de eso de quién da más es nuestro afán por tener en las redes sociales más likes, más me gusta, más seguidores, más followers. Es la necesidad que tenemos de decir, bueno, pues yo también ofrezco algo. Porque al fin y al cabo, la necesidad del hombre es ser reconocido por quien es, o por lo que ofrece, o por lo que tiene. ¿Habéis sido conscientes que hace poco hay una youtuber que se bañó en su bañera en su casa? Y el agua con la que se bañaba la metía en tarros y se la vendía a sus followers, a sus seguidores. ¡Qué asco! Quiero decirte que en menos de 5 minutos vendió toda el agua a unos precios desorbitados. Pues esto es lo que ofrece, esta es la oferta y esta es la demanda del mundo. Y lamentablemente, chicos, perdonadme, y yo mismo también a veces soy, no lo voy a negar, soy también cautivado por ese tipo de cosas. La oferta es tanta que somos engañados y vamos detrás como corderitos que no tienen ninguna capacidad de decisión. Porque estamos en una constante de quién da más. Y como los demás lo hacen, también lo hacemos nosotros, lo hacemos inconscientemente. Una fotito aquí, una fotito allá, una de esto aquí. No sabemos cuán perjudicial eso es. Estamos poniendo toda nuestra intimidad al descubierto. Porque al fin y al cabo, esa que vendió la agüita esa en tarritos pequeñitos de donde se bañaba, al fin y al cabo ella está vendiendo una identidad que es falsa. Porque ¿qué creéis? ¿Que necesita todos los followers? No, lo que quiere es el dinero. Porque su Dios es el dinero. Aquí vemos una ciudad de Atenas entregada a un montón de cosas a su alrededor que eran ofertas y la gente iba donde mejor le interesaba, pero mucho de ello era corrupción. Así que necesitamos un botón de emergencia. Yo trabajo en una empresa, ahora trabajo en una empresa que se dedica a la industria, es decir, trabajamos fabricando controladores electrónicos para las maquinarias de las industrias, por ejemplo, la maquinaria que hace las camisetas, ¿no? O la maquinaria que hace los folletos, o lo que hace los bolígrafos.
Es un mundo muy interesante porque es toda base de investigación y son todos unos procesos que tú dices, wow, es impresionante. Yo la verdad que lo desconocía, esto de cuando era niño que te llevan a la fábrica de yogures para que veas cómo se hacen los yogures, ¿sí? ¿Sí o no? O te llevan a la fábrica de no sé qué, de las galletas y ves cómo se hacen las galletas y al final te dan una bolsita con un montón de galletas, ¿sí? ¿No han hecho este tipo de excursión? ¿O soy yo el único raro aquí? Vale. Entonces resulta que trabajo haciendo eso y cada máquina necesita tener un botón de emergencia o varios. Porque en caso de haber una avería, en caso de haber algo que perjudique la producción de las camisetas, o en caso de haber algo que traiga una acción de peligro, entonces hay que darle a esa seta de seguridad, es un botón de color rojo. Bueno, ayer teníamos, o antes de ayer teníamos aquí una cajita que tenía 2 botones de eso. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya sabéis lo que hablo? Subir las escaleras electrónicas en un centro comercial, ¿sí? Fijaros, tanto al subir las escaleras como al final hay uno de esos botones rojos. Seguro que nunca os habéis fijado. Ah, vale. Pues para el que no, fijaros. Al principio de las escaleras y al final de las escaleras hay uno de esos botones rojos. Porque en caso de que haya una situación de peligro, pues entonces se aprieta el botón y entonces no pasa nada. Te cuento algo muy gracioso. Hace muchos años, hace 26 años por lo menos más. Estaba en el Corte Inglés. ¿Se puede decir propaganda aquí o no? Estaba en el Corte Inglés. Y resulta que yo, en el trabajo que tenía que manejar siempre un carrito de supermercado porque mi función era a veces a sacar pedidos de cosas, ¿no? Y entonces yo iba poniendo cosas y me iba metiendo en el carrito. Entonces para mí manejar un carro de supermercado lo hacía con una mano que estuviera lleno de latas de Coca-Cola o de garrafas de agua. Y entonces me fui al Corte Inglés con mi mujer, con mis hijos y con la tía de mi mujer. Hijos no. ¿Cómo? Entonces mucho más de 26 años. Entonces fuimos con Pepa, que era la tía de mi mujer, y entonces hicimos una compra en el Corte Inglés y teníamos que subir unas escaleras mecánicas. He dicho escaleras mecánicas, no rampa mecánica. Y los carros no se meten en las rampas, se meten en las rampas mecánicas, pero no se meten en las escaleras mecánicas. Así que yo, que soy más esperado que nadie, cogí el carrito del supermercado y lo metí en las escaleras. Y mi mujer y la tía de mi mujer decían que eso no se puede subir por ahí, vamos por el ascensor, vamos por el ascensor. Que no, hombre, que esto va por aquí, que lo digo yo, que esto va por aquí. Y entonces me meto en el ascensor y yo cogí con toda mi fuerza, lo agarré así el carrito y vamos en la escalera. ¿Qué creéis que pasó cuando llegué al final? Que las ruedas se trabaron en la escalera. ¿Y qué creéis que pasó detrás de mí? Que se iba golpeando la gente uno detrás del otro. Hasta que alguien que estaba por la parte de allá tiró del carro y entonces nos desatascamos. Pues el botón de emergencia sirve para eso. El botón de emergencia sirve para eso. Y en nuestras vidas necesitamos un botón de emergencia y como dije antes, en medio de tanta oferta, lo único que te puedes agarrar es al Señor Jesucristo. Así que, mucha oferta, mucha demanda y necesitamos con urgencia agarrarnos a algo seguro. Y ese Dios del que también se habla en ese lugar de Atenas es el Dios seguro. Claro, Pablo va caminando por aquella ciudad, el Dios de no sé qué, el Dios de no sé cuánto, específicamente el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la sanidad, el Dios de la fertilidad. Y de repente ve una estatua que dice, al Dios no conocido. ¿Qué hace Pablo? Dice, esta es la mía. Porque yo voy a poder compartir acerca de este Dios que ellos no conocen, pero que yo les voy a revelar. Entonces Pablo empieza a predicar allí. Y empieza a enseñar. Pablo viene huyendo de otra ciudad donde también ha predicado, en Berea. ¿Saben por qué? Y esto lo tenéis que saber. Seguir a Cristo significa pagar un precio. Seguir a Cristo significa tener paz en el corazón en cuanto a Dios, seguridad en cuanto al destino, es decir, la vida eterna. Pero seguir a Cristo significa pagar un precio. No leerás en la Biblia a ninguno de los héroes de la fe que no tuvieran que pagar un precio. No verás a ninguno de los que pasó anoche al frente antes de que vosotros también pasarais que no esté pagando un precio por seguir a Cristo. Y Pablo estaba pagando ese precio y se fue a la ciudad que en aquel entonces era una ciudad con mucha cultura. Atenas tiene... Vale, si yo te digo Aristóteles, te digo Sócrates, ¿a qué te suena? Filósofos. ¿Filósofos de dónde? De Grecia. ¿De qué ciudad? De Atenas.
Cuando Pablo llega allí, todos esos filósofos que yo te acabo de mencionar y otros muchos de aquel tiempo ya han fallecido. Pero la ciudad de Atenas sigue siendo una ciudad importante en cuanto a lo que es lo universitario. En cada lugar del mundo hay siempre la fama de un lugar que tiene una universidad o varias, ¿verdad?, que son conocidas por eso, por ser buenas universidades. Atenas era este lugar. Era un lugar donde se enseñaban muchas cosas y donde todo el mundo siempre ofrecía algo. Y había gente que escuchaba y había gente que ofrecía. Allí hay un montón de idolatría, un montón de dioses, porque cuando tienes muchos dioses en tu vida, tú eres un idólatra. Y Dios dice en su palabra que Él quiere ser adorado Él solo, no quiere a nadie más. Dios no quiere competir con nadie. Dios no quiere competir con nadie. La palabra dice que Él es el único Dios, que no hay otro fuera de Él. Entonces, Él no quiere competir con nadie. Y si tú decides seguirle, la palabra de Dios dice que Él es celoso de ti. ¿Sabes qué significa esto? Que Él tiene deseo de que tú estés con Él. Y va a perseguirte y va a seguirte hasta que tú estés con Él. ¿Por qué? Porque Él te ama. Dio su vida por ti y quiere que estés apegado a Él. Entonces allí había una gente llamado, esas palabras que hemos leído ahí, epicúreos y estoicos, no son ningún taco, no es ningún insulto. Son movimientos filosóficos. ¿Vale? Entonces los epicúreos ofrecían estas cosas. A ver si esto te suena de este tiempo. A mí me suena y mucho. Los epicúreos ofrecían y decían que todo sucede por azar. Muy bien. Dicen también que todo acaba con la muerte. Seguro que aquí muchos de vosotros pensáis así, o habéis pensado así. Los epicúreos también decían que los dioses vivían en otro mundo y que no se preocupaban de este. Y decían también que el principal fin del ser humano era el placer. Estas cosas eran de hace 2000 años predicando Pablo en la ciudad de Atenas. ¿No te da la sensación, por lo menos a mí me la da, de que no ha cambiado absolutamente nada? Pero los estoicos, el otro grupo, que no es que estuvieran enfrentados, pero ellos ofrecían y cada uno elegía lo que quería. Ellos decían que todo es Dios. Decían que Dios era un espíritu de fuego que no se ve ni se toca porque está en todas las cosas. Esto está, ¿eh? Hay una cosa llamada New Age, Nueva Era, que dice que todos somos dioses. No estoy diciendo nada raro, ¿eh? Otra cosa que decían los estoicos era que todo lo que sucede es la voluntad de Dios y hay que aceptarlo sin resentimiento. Y lo último que decían, o lo de las cosas más importantes, es que cada cierto tiempo el mundo se desintegraba y empezaba de nuevo. Algo así como parecido a la reencarnación también. Parecido. Es decir, hoy soy una persona, mañana me voy a reencarnar en algo. Una vaca. Una cucaracha. Pero bueno, estas son cosas que están en nuestros días también. La gente piensa así. Así que ya os podéis imaginar que Atenas era una plaza grande y el Areópago era eso precisamente, el lugar donde la gente discutía. Lo hacían allí. Y el Areópago significa la colina de Marte. No me digas por qué le pusieron ese nombre, pero significa eso. Y allí habían 30 hombres en el Areópago que eran los principales del Areópago, que eran los que autorizaban o consentían en que la gente contara de las cosas que quería contar. Así que en aquella ciudad se hacía eso. Cuando Pablo llega allí, Pablo ve esa estatua o esa imagen de ese Dios, al Dios no conocido, y Pablo habla de ese Dios. ¿Qué hace Pablo? Pues predica el Evangelio. Pablo predica el Evangelio, por cierto, es tomado de la plaza no por su voluntad, porque dice fue llevado, no sabemos si violentamente o con amabilidad, pero fue llevado y fue al Areópago, a esos 30, a explicar por qué le estaba enseñando de que Jesús era ese Dios no conocido. Y entonces lo que hace Pablo es predicar el Evangelio. Resumido ahí en todos esos versículos, por no extenderme mucho, lo que viene diciendo es que Dios es Dios, que Dios es el Creador, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todos podamos tener un encuentro con Él, saber lo que Él hizo, conocer que entregó su vida por amor a nosotros para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna, y habla también al final del todo, habla acerca de la resurrección. Entonces, cuando los escuchan,
le acusan de ser un predicador de divinidades extranjeras. Es decir, los atenienses, que tienen todo tipo de dioses y los han tomado de todos los tipos de culturas y de tradiciones, se quejan de Pablo de que están en una situación Pablo está predicando sobre divinidades extranjeras que a ellos no les interesan. Y Pablo les dice que realmente sí les interesan todas esas cosas. Así que, cuando el autor de Hechos, que es Lucas, dice lo que Pablo estaba haciendo y lo que estaban haciendo con él, dice que ellos estaban honrando a un Dios que no conocían. Y ese es el Dios que les dice Pablo que les anuncia. En medio de tanta oferta y tanta demanda, Pablo trae el mensaje de verdad. Y entonces él predica allí, se defiende, hace una exposición clara del Evangelio, y entonces hay varias cosas que él deja ahí en clave. La primera, que Dios no fue hecho, sino que Dios es el hacedor. Todas las cosas dependen de Él. La segunda cosa, que Dios es el Señor de la historia. Él tiene toda la historia en sus manos. La tercera cosa, que Dios ha hecho a los hombres de tal manera que la anhelan instintivamente. Porque aún allí donde no se le habla a nadie de Dios, en los pueblos más remotos de la selva, o en allí lugares donde todavía no ha llegado nadie, verás cuando llegues allí que aquel pueblo, sin que nadie le haya hablado de nada, adoran a un Dios, porque todos tienen la necesidad de buscar instintivamente a alguien. La cuarta cosa, lo que le dice Pablo a esta gente con su mensaje, es que los días de ir a ciegas, ¿sabes lo que es ir a ciegas? ¿Sí? ¿Han ido alguna vez a ciegas? Yo tuve la oportunidad siendo pequeño, tenía un tío que era ciego y yo le acompañaba, y es muy interesante porque cuando vas con él caminando, él se agarra a tu brazo, y la manera en la que tú le indicas, él lleva su bastón, pero la manera en la que tú le indicas por dónde va es con el movimiento del brazo. Si se lo mueves hacia allá, sabe que tiene que ir a la derecha; si se lo mueves para acá, sabe que tiene que ir a la izquierda. Si se lo levantas, le estás diciendo que hay un escalón; si se lo bajas, le estás diciendo que el escalón es hacia abajo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que los tiempos de ir a ciegas se han acabado, que ahora la ignorancia ha pasado, porque la revelación del Dios vivo está. Ya no tienen excusas para decir que no conocen a aquel Dios al cual adoran, que dicen al Dios desconocido. Luego les muestra que la prueba de la soberanía de Dios es la resurrección de Cristo. Y entonces la reacción de ellos cuando dijo esto es tres cosas: que algunos se burlaron, se rieron de Pablo, se van a reír de ti cuando digan que tú sigues a Jesús. La segunda cosa que hicieron fue, otros es que dijeron, bueno, ya te escucharemos en otro momento, Pablo. Lo que estaban mostrando es que no tenían ningún interés. Así como cuando tú estás mirando el móvil cuando yo estoy predicando y muestras que no tienes ningún interés. Te di duro, no importa, pon la cara otra vez. La tercera cosa, y lo más interesante, es que algunos creyeron. Nos dice ahí que un tal Dionisio y una tal Dámaris creyeron, que escucharon, que entendieron, tenían disposición. Y yo quiero entonces que tú tomes nota, o que tú, y el dolor es fácil, que le saques foto a las 5 imágenes que yo voy a poner ahora ahí, porque son 5 cosas que tú tienes que saber hoy, y que son importantes para tu vida. La primera de ellas: construye tu vida en la sabiduría de Dios y no en la de este mundo. Tener conocimiento es bueno. ¿Me quito? Vale, perdón. Tener conocimiento es bueno, chicos. Tenéis que estudiar, tenéis que estudiar. A mis hijos les enseño que estudien, que aprendan conocimiento. Pero el conocimiento no es sabiduría. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios dice que la sabiduría viene de Dios. Y el conocimiento viene de los hombres. Conocer es bueno. A veces han confundido a los cristianos diciéndoles que los cristianos eran ignorantes, que por eso creían en Dios, porque ya hoy en día nadie cree en Dios. Déjame decirte que el conocimiento a veces nubla la mente, pero a veces el conocimiento ha traído entendimiento de Dios. Solo con Cristo es como podemos tener sabiduría. ¿Quieres ser una persona sabia? Sigue al Señor. Así que construye tu vida
en la sabiduría de Dios y no en la de este mundo. Porque la sabiduría de este mundo pasa. La sabiduría de este mundo es temporal. La sabiduría de este mundo es cambiante. Pero Dios permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Y la Biblia dice acerca de Dios que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Segunda cosa. Ante las contradicciones de este mundo, tu única defensa será si has conocido al Dios verdadero y a su Hijo, a Jesucristo. Si has conocido la palabra de Dios, si la llevas en tu corazón, si has tenido un encuentro con Él, si tienes plan de emergencia que verdaderamente va a salvar tu vida, esto es lo que te va a salvar ante las contradicciones de este mundo. Aquellas cosas que te tambalean de un lado para otro, Dios te da la seguridad si estás en Él. Tercera cosa. Ante las demandas y acusaciones del enemigo, solo la fe te puede dar la victoria. El enemigo, Satanás, Dios le reprenda, el del rabito que te dije antes, él va a intentar siempre hacer las cosas de aquella manera que tú te desvíes. Porque el único plan que tiene Satanás es desviar de la fe a los que le siguen. Y esto con los jóvenes es chupado para él. Entonces, ante las demandas, las acusaciones del enemigo, necesitas fe. Necesitas actuar con la fe que viene del Señor. Poner tu fe en Él. Necesitas tener la victoria. Es con Cristo que lo puedes tener. Cuarta cosa. Cuando sientas que te estás hundiendo y que hay una oportunidad de agarrarte a algo, Dios estará dispuesto a hacer la mano tendida que te levantará. Sientes hoy que te estás hundiendo, que hay un montón de cosas que te hunden, que te empujan, y tú dices, me quiero levantar y no puedo, y sientes que te hunden, que te hunden y que te hunden. Déjame decirte que la mano tendida de Dios nunca se va. Hoy tienes la oportunidad de agarrarte a Él fuertemente y decir, Señor, te seguiré. Y te seguiré pagando el precio que sea, porque el mayor precio fue el que pagaste tú por mí. ¿Quieres saber una cosa? No estoy enfadado que esté gritando. Me apasiona Dios. Me apasiona lo que me ofrece. Me apasiona quién es Él. Y la última cosa. ¿Ya? No, Vuelvo atrás. Rápido, no sé por qué, pero hay alguien que habla mucho aquí y se va el tiempo volando. Y yo no soy, yo acabo de empezar. ¿Sí? ¿Ya la hiciste la 4? Voy con la 5, ¿vale? No es un golpe de suerte lo que te acompaña. Es la misericordia de Dios la que nunca te ha dejado. Y lo que hacían estos atenienses era agarrarse a un golpe de suerte. Porque ellos decían, bueno, pues si este no, pues ahora este. ¿Eres tú de los que llevas amuletos? ¿Eres tú de los que dices, voy a hacer esto, voy a empezar el día con el pie derecho, porque si lo empiezo con el pie izquierdo me voy a... No, que no venga el miércoles a las 3 de la tarde, porque el miércoles a las 3 de la tarde siempre me pasa algo. No somos gente de suerte. No es un golpe de suerte lo que nos acompaña. No confiamos en la suerte. La gente confía en la suerte. Nosotros confiamos en cosas que son eternas, que son seguras. Confiamos en la roca, que es Cristo. Y entonces nosotros caminamos seguros. ¿Por qué? Porque no he confiado en un golpe de suerte. Porque el que va conmigo me acompaña, me lleva donde quiera que yo tenga que ir. Y entonces me sujeta, me sostiene, me lleva, está conmigo. amén. ¿Qué dice el Salmo 23 en el versículo 4? Que tengo 2 guardaespaldas, no de 3. Tengo 2 guardaespaldas. Si amas al Señor, tienes 2 guardaespaldas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tengo 2 guardaespaldas. ¿No lo está viendo? Bien y la misericordia. Si te metes conmigo, los guardaespaldas te van a morder. No es un golpe de suerte, es el Señor. Así que
5 cosas en las que pensar. 5 cosas en las que meditar. ¿Ya tienes plan de emergencia? ¿O solamente llamas al 112 para molestar? ¿O para ver si te pueden echar la mano? ¿Es Jesucristo quien gobierna tu vida? ¿Es ese Dios no conocido para otros el que tú conoces? ¿Te has agarrado fuertemente a Él? ¿Le sigues? Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así todavía, tienes la oportunidad de hacer que eso cambie. Haz que cambie. Vive, viva, haz que cambie. Chusma, hacer que cambie. Trozo de carne con ojos detrás de un móvil, hacer que cambie. Tampoco es eso, ¿no? Vale, está bien. Ya te estás cebando esa muerte. Dios tiene misericordia. Y una cosa más, y termino. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Honra al Señor con tu vida. Cierra tus ojos, vamos a ver. Señor, mira todo este pueblo aquí hoy, mira toda esta gente, mira, Señor, todo este grupo de jóvenes, Señor, que vinieron aquí con la intención de pasarlo bien, con la intención de buscarte, y al final buscarte fue la primera cosa antes que pasarlo bien. Señor, que tú seas su plan de emergencia seguro, que tú seas su confianza, su roca, que tú seas sobre quien edifican su vida, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen. Señor, obra en sus corazones, en el nombre de Jesús. Sigue con tu cabeza inclinada, tus ojos cerrados, por favor. Si hoy decides que Jesús sea la roca de la quien agarrarte porque quieres conocerle a Él, entonces levanta tu mano donde estás. Levanta tu mano, no mires a la izquierda ni a la derecha, no te interesa si el de al lado la está levantando, lo que te interesa es si tú vas a seguir a Cristo y Él va a ser la roca de tu vida. Señor, mira a los jóvenes que te están diciendo, Señor, te necesito, Señor, quiero que seas mi plan de emergencia, Señor, quiero confiar en ti, quiero seguirte, quiero que seas la roca en la cual yo me fundamento. Señor, mira estas vidas, mira estos corazones, llénalos de tu santa presencia. Y si aún no te han conocido, Señor, que te puedan aceptar, que te puedan recibir, que puedan tener comunión contigo, Padre. Señor, muestra tu gracia una vez más aquí en este lugar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir saliendo por cuarto, cada uno ahí con su monitor, por el cuarto, para el tiempo de la hora silenciosa y después tenemos unas cosas especiales preparadas para